vamos a iniciar. Ojalá nos pongan muchas preguntas porque a partir de las preguntas se enriquece la conversación. El propósito de la charla de hoy, más que yo hablando mucho, voy a tratar de dar más espacios para que la experiencia de cada uno de ustedes pueda ser compartida. Los invito a que compartan sus cámaras para podernos ver y poder tener una conversación como más abierta. Y entonces voy a iniciar compartiendo un poco lo que hablamos hace un mes. ¿Cuántos de ustedes de pronto se ponen en el chat, cuántos de ustedes estuvieron en la primera charla? Si quieres puedes mandar un poll. ¿Cuántos participaron en la primera presentación? Listo, ya lo armo. ¿Participé? Sí, no. ¿Ya lo mandaste? No. No, espérame un segundo porque se quedó cargando. Entonces pónganlo en el chat. Si quieren, pónganlo en el chat. ¿Estuve o no estuve? Sí, no. Sí. O con la reacción del dedito hacia arriba O con también la lo podrías reacción del ver. dedo también podemos verlos. Nadie. Nadie estuvo. Ustedes sí ven que tienen anotación o reacción, perdón. Pueden poner el dedito arriba, el dedito abajo. ¿Ninguno? Estuve. Una no, dos estuve. No estuve en el anterior. Ok, la mayoría no estuvieron. De los que contestaron 4. Bueno. Estamos viviendo una situación mundial. Entonces, estamos ahora enfrentando algunos países la decisión de abrir o no abrir, otros países que ya abrieron, vamos a hablar de qué han hecho diferentes países. Algunos colegios tienen que ceñirse absolutamente a la ley de puedo abrir o no puedo abrir, otros colegios tienen más la libertad legal de decidir como colegios si abren o no abren. Nosotros desde EduFirst tenemos 6 centros para la infancia temprana aquí en el sur de la Florida que ya abrimos hace más de un mes, ya mes y medio, casi 2 meses. Y tenemos 2 colegios internacionales en Colombia que están también en el proceso de reabrir y generaron un protocolo, especialmente el Colegio Gran Bretaña, generó un protocolo desde el inicio, un protocolo para cerrar y un protocolo para abrir. Y esto lo hemos venido compartiendo abiertamente y hemos hecho ya varios, digamos que encuentros para compartir lo que hemos hecho. Este es nuestro segundo encuentro y aquí está, digamos que un resumen de la primera vez que nos encontramos. ¿Qué hemos hecho nosotros desde nuestra experiencia? Y la conversación es que ustedes también participen, ¿qué han hecho ustedes? Lo primero que hicimos fue generar un comité de reapertura, un comité de cierre y un comité de reapertura. Ese comité de cierre hizo una investigación de qué estaba pasando en el mundo. Para nosotros, desde la experiencia del Colegio Gran Bretaña, fue al inicio de enero, o sea que estábamos mirando qué estaba pasando en China. El mundo todavía no se había despertado a lo que se venía. Nosotros estábamos ya haciendo un estudio de qué estaba pasando en Chile por el conflicto político que estaban teniendo y cerrar colegios ante un conflicto político. Estamos en Colombia, o sea que perfectamente nos pueda llegar algo similar. Y en China, por una pandemia, o no se ha dicho toda pandemia, pero sí por un virus que estaba haciendo que se cerraran los colegios internacionales. Eso nos hizo llevar a cerrar, a pensar en que de pronto nos tocaba cerrar y generar un comité de cierre. Y simultáneamente dijimos, si nos toca en algún momento cerrar, vamos a tener que en algún momento abrir. Luego tiene que haber un comité de apertura. Y si tenemos un criterio de cierre, vamos a tener que tener un criterio y un protocolo de apertura. Entonces, eso ya lo teníamos, digamos que en la cabeza. Entonces, como hoy nos interesa es la reapertura, vamos a hablar del comité de reapertura. El comité de reapertura busca tener representantes de toda la comunidad.
busca tener una voz, busca tener unos encargados de mirar qué está pasando en el mundo, qué están diciendo las agencias a las que uno mira, cuáles son las posibilidades que hay para recopilar la mayor cantidad de información, poner y sopesar la información, busca liderazgos emergentes, porque en un momento de crisis, personas que no eran líderes se convierten en crisis, en líderes, se convierten en líderes visuales, visibles, y se convierten en líderes invisibles, que están liderando y uno como líder no se da cuenta dónde están liderando y cómo está llegando la comunicación. Nosotros llevamos ese liderazgo por debajo de la mesa que uno no sabe de dónde está. Entonces busca también detectar esos líderes emergentes y poder delegar a estos nuevos liderazgo, pero también alinear el liderazgo y que el liderazgo esté realmente bajo una cabeza que toma decisiones con claridad para tener protocolos de comunicación y de acción, de preparación y de acción claros. Entonces, ese comité de reapertura se encarga de esa búsqueda de información, de esa organización de información y se lo pasa a las cabezas que son los tomadores de decisiones. El comité de reapertura no necesariamente toma la decisión, aunque asesora en lo que según su estudio debe ser lo más conveniente, y ya cada colegio decide si es el comité el que decide o si hay una cabeza que decide. En nosotros tenemos un consejo directivo que hace unas recomendaciones y finalmente unas cabezas que deciden. Entonces, en ese primer webinar compartimos los protocolos, compartimos lo que debía estudiarse en esos protocolos. Si aquí hay preguntas al respecto, podemos revisitar algunas de las cosas que se hablaron en ese momento. El segundo punto que tocamos, que era fundamental más allá del comité de la reapertura, eran las 3 R's que para Education First y para el modelo B son fundamentales y siempre nos han guiado y nos han, digamos que, han servido como un marco de referencia para la toma de decisiones que nosotros tenemos. Entonces, cualquier toma de decisión que se toma desde el modelo BESO, desde EduFirst, y nosotros les compartimos a ustedes nuestra experiencia, se toma primero teniendo en cuenta el nivel de relevancia que tiene la decisión. Y en un momento de crisis, ¿qué tan relevante es esta decisión que yo voy a tomar para la situación actual? ¿Qué tan importante es desde la relevancia? Desde la resonancia, la mirada es, ¿qué dice esto de nosotros? ¿Cómo habla de esto de nuestros principios? ¿Qué tan acorde está esto con nuestra ética, con nuestros principios, con quienes somos? ¿Qué va a hablar esto de nosotros? No tanto que el qué dirán, sino realmente esto cómo refleja nuestros principios. Que muchas veces cuando estamos en crisis, el afán, la premura y la intensidad de la información que tenemos nos puede desviar de la ética de las decisiones o de los principios y de la filosofía que teníamos. Entonces es fundamental revisarlo. Perdón, eso es de la reputación. La resonancia es qué tanto impacto y a cuántas personas impacta la decisión que tomemos. Entonces, eso se revisó en ese primer webinar, se explicó, se ha explicado en muchos de los webinars que hemos hecho, entonces hago como este resumen de lo que hablamos en el primer encuentro. En el tercer punto que hablamos en este webinar que tuvimos, o en esta reunión, hablamos de las estrategias y el comando, las estrategias para tomar acción, y el liderazgo, y qué tenía que tener en cuenta el liderazgo. En esas estrategias estuvimos hablando de estrategias de comunicación, quién toma la decisión, estrategias de, bueno, no voy pero eran estrategias de comando y de liderazgo. Hablamos también en esas estrategias de cómo lograr la agilidad organizacional y cómo para la agilidad en un momento de crisis uno necesita ser ágil en la toma de decisiones. Y para esa agilidad uno necesita una preparación. Si yo tengo un protocolo de acción que todo el mundo conoce, porque se comunicó, porque tengo un protocolo de comunicación, en un momento de crisis rápidamente todo el mundo sabe qué hacer. Entonces, en el instante en que el gobierno dice que entra el país en fase 2, uno
cualquier persona, estudiante, padre de familia, educador, líder, persona del equipo de mantenimiento, entra al protocolo y sabe en qué fase está el colegio. Si estamos en fase 3, quiere decir que el colegio se está listando para la reapertura porque vamos a reabrir. ¿Sí? Y hay unos tiempos, entonces logra agilidad. Si todo el mundo sabe que la comunicación está en esta página web y que está centralizada, en el instante que entra en esa fase, todo el mundo puede ir rápidamente a mirar la comunicación y paramos todo este conflicto que se genera por las redes sociales, por los WhatsApps y demás, donde todo el mundo empieza a dar información y no necesariamente es información acertada. Entonces, rápidamente logramos agilidad y también veracidad en la información y en las acciones y adaptarnos rápidamente a las situaciones. Entonces, hablamos de lo que es la agilidad organizacional y la importancia de las estrategias que uno puede tener. Finalmente, hablamos de, fíjense que estos webinars se llaman reapertura, una oportunidad para proyectarse. ¿Y por qué es una oportunidad para proyectarse? Porque las decisiones que tomemos como colegio, como organización, van a proyectarnos como organización, van a decir quiénes somos como organización, van a generar confianza o desconfianza en nuestra comunidad, van a generar estabilidad o desestabilidad, van a generar un valor agregado para nuestro equipo, porque no se tiene que estar preocupando por una cantidad de estrés que genera el desorden o el no estar listos, versus estamos listos y yo me encargo en este momento de lo que a mí me compete, que es, por ejemplo, la parte educativa o la parte de contención, en fin. O los padres de familia, bajan los niveles de estrés, bajan los niveles de ansiedad. Entonces, eso es un diferenciador. ¿De qué manera lo que estamos decidiendo y lo que decide el comité y las acciones que estamos tomando para la reapertura hablan de nosotros y generan un valor agregado? ¿De qué manera esa padre de familia en Chile, de esos apoderados, están percibiendo que el colegio realmente me ofrece una solución? Me ofrece una solución, me ofrece una solución de seguridad, porque en este momento hay mucha incertidumbre qué tan seguro eso no es abrir o no abrir, ir al colegio o no ir al colegio. Entonces, de eso hablamos en la primera reunión. Si de esto tienen preguntas, los invito a que pongan las preguntas en la zona de preguntas aquí abajo de QIA. No sé si están viendo mi cursor. O en el chat y Jenny me va a ayudar a irlas poniendo en la zona de preguntas. Entonces, eso fue lo primero que hablamos. Ahora, ay no, yo no quiero anotar anotaciones. Listo. Ya entrando en el tema de hoy, donde ojalá logremos tener una comunicación entre todos, cada uno de esos protocolos, cada una de esas políticas que vamos a tener que decidir, tiene micropolíticas que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, no es que uno tiene solo un protocolo, tiene un protocolo amplio y claro para que la gente lo pueda visitar, pero cada una de las políticas que uno decidió tiene micropolíticas y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es importante en ese protocolo de tener en cuenta? Porque una de las preguntas que nos llega repetida, o sea, con fuerza en la encuesta que les hicimos es, ¿qué contemplan ustedes en los protocolos? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en los protocolos? Que, Jenny, si tú puedes poner el link al Colegio Gran Bretaña y la parte virtual, no sé si lo tienes, lo puedes buscar Sí, ya para lo busqué. compartirlo. Primero, ustedes como organización tienen que definir cuáles son las entidades que los regulan y a quiénes van a seguir. ¿Y por qué lo digo? Porque parece obvio, pues la entidad que me regula gubernamentalmente. Pero es que también está, por ejemplo, el CDC. El CDC tiene unas recomendaciones y las recomendaciones son recomendaciones, no es ley. Entonces, uno como organización, como colegio, puede decir, yo voy a guiarme. Una cosa es lo que me dice mi gobierno, que lo tengo que cumplir, pero es que hay unas superiores que son internacionales que a veces son todavía más complejas que las de gobierno. ¿Hasta dónde voy a llegar en mis políticas? Porque yo puedo irme por el mínimo esperado
o puedo irme por todas las anteriores. Y eso es una decisión de ustedes como colegio. Y hay bastantes diferencias. Si uno mira lo que dice WHO o lo que dice CDC o lo que dicen los diferentes países, hay bastantes diferencias. Entonces es fundamental que ustedes digan a quién seguimos y se lo dejen saber a su comunidad. Nosotros estamos regulados por, ¿sí? O seguimos los lineamientos de. Y se lo dejen saber también a sus profesores porque de lo contrario les puede suceder que les van a llegar, es que en Japón están haciendo, y es que en Finlandia, y es que en Uruguay, que está bastante conocido hoy por sus decisiones, y hay que alinear. Genial que nos lo informes, lo vamos a tener en cuenta, pero nosotros seguimos estas regulaciones y estas recomendaciones. ¿Cómo van a hacer la atención a las emergencias? Perdón que me faltan tildes, pero hubo palabras que no me quiso dejar corregir y la verdad terminé dejándolo así. Les pido disculpas por los errores de ortografía en esta específicamente. ¿Cómo van a hacer la atención a las emergencias? Eso tienen que tener ustedes un protocolo. ¿Qué pasa cuando ustedes los llaman un padre de familia y les dice, estuve ayer con un amigo que le dio positivo? Porque ese padre de familia tiene un niño que va a venir al colegio que ya pone en riesgo a toda la comunidad y que de pronto el niño ya vino hoy. Eso tiene que estar puesto dentro de sus protocolos. Y voy a hablar un poquito más de eso desde la experiencia que hemos tenido con los 6 colegios que ya tenemos abiertos hace 2 meses, que ha sido bastante complejo, bastante interesante y de muchísimo aprendizaje que me parece fundamental compartirles, que se los voy a compartir más adelante. ¿Cuál es la política de comunicación? ¿Cuál es el protocolo y la forma de comunicación? Para que tanto educadores como padres de familia y estudiantes sepan dónde está la cabeza de la comunicación y a quién le creo. Porque en momentos de crisis se generan muchas versiones que confunden. Ojalá a ustedes eso no les pase. A nosotros nos ha pasado, ¿sí? De pronto salió un WhatsApp y uno dice, pero ¿quién, de dónde salió? Y todo el mundo está hablando de algo distinto y uno dice, pero si hemos dicho que no, o sea, está escrita la política, se ha mandado. Entonces, fundamental la política de comunicación. Fundamental en esa política de comunicación el ritmo de las comunicaciones. Porque si ustedes generan un ritmo en las comunicaciones, la gente sabe que me están comunicando. Y si pasaron 2 semanas, yo sé que es que al final de la segunda semana siempre me llega un comunicado y seguimos en lo mismo. Pero hay una comunicación, hay un ritmo en la comunicación que baja los niveles de ansiedad. En el protocolo, ¿quiénes pueden entrar? Bueno, perdón, en cada uno de estos, según las fases que hablamos en la reunión pasada, hablamos de como de unas fases o de unos criterios de riesgo que determina uno en los protocolos. Entonces, si estoy en máximo riesgo, pues seguramente el protocolo va a decir que el colegio está cerrado, que las clases son virtuales o que la educación es a distancia y hago mi protocolo de cómo va a ser. Si estoy en fase 2, que es de relativo riesgo, puede ser que estoy en mitad del colegio viene y la otra mitad no viene, o por elección, y voy a mostrarles algunas de las cosas que han hecho algunos de los países y algunos de los colegios. Hay algunos que han decidido que la mitad del colegio viene, el otro no viene, como por ejemplo nosotros en el Gran Bretaña, que hicimos una división del colegio para minimizar grupos. Entonces, ustedes tienen que definir quién viene al colegio, quién no viene, quién puede entrar, por ejemplo, según la fase. Los padres de familia no pueden entrar. ¿Por qué? Pues porque traen más riesgo, a no ser que vengan con un examen negativo reciente o de ayer. Entonces no pueden entrar. Los proveedores y servicios, ¿cómo va a ser todo esa logística de los proveedores y los servicios que ofrecíamos en el colegio? Por ejemplo, el almuerzo o el transporte o actividades extracurriculares que uno solía tener porque venía el profesor de natación o venía el profesor de karate. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Definimos que no vienen o definimos que vienen, pero se suman a todos los protocolos de seguridad de vamos a hacerle exámenes o no les vamos a hacer exámenes a las personas que trabajan en el colegio? Eso tenemos que definirlo. Personal administrativo, vamos a decirle al personal administrativo que vuelva al colegio.
O sea, cuando hablamos de reapertura, ¿estamos hablando de reapertura para todos? ¿O solamente docentes y estudiantes? Y podemos dejar al personal administrativo trabajando en línea. Esas son cosas que uno debe definir. Entonces, según la posición en la que ustedes estén en el colegio en el que trabajen, ya ustedes estarán de pronto implicados en este tipo de decisiones, de pronto son docentes que no están implicados en este tipo de decisiones. Pero esas son cosas de las que uno tiene que estar analizando y decidiendo qué vamos a hacer. El programa educativo. ¿Cuáles son las prioridades en el programa educativo? Vamos a hablar ahora un poquito de eso. Y es parte de las preguntas. ¿Dónde queda la contención emocional? Pues de pronto esa es la prioridad que tenemos ahorita en el programa educativo y luego sí la parte académica. Y vamos a hablar de eso. Las clases virtuales, ¿cómo son virtuales? ¿Son sincrónicas? ¿Son asincrónicas? ¿Va a ser a distancia? ¿Va a ser una mezcla de las dos? ¿Va a ser en vivo? Por ejemplo, el Colegio Gran Bretaña, cuando inicie las clases, como unos van a estar en la casa y otros están en el colegio, pues va a haber clases virtuales, va a haber trabajo asincrónico, pero también las clases en vivo, en el salón, se van a estar proyectando en vivo para los que para los que no están, para los que quieran asistir a clase. ¿Qué se va a hacer con el personal docente? ¿Qué voy a hacer si el personal docente se enferma? ¿Cómo lo voy a reemplazar? ¿Quién lo reemplaza? Si estamos hablando de distanciamiento y yo tengo los niños por grupos, todo eso debe estar en el protocolo para que la gente sepa a qué me atengo. Y acuérdense que hay un protocolo grande y hay una cantidad de mini protocolos. Entonces, el personal docente, si yo pongo a todos los estudiantes en pequeños grupos en una sala, pero los profesores rotan, estoy rotando al profesor y estoy rotando el virus en caso tal de una contagio. ¿Qué vamos a hacer con el sistema que teníamos algunos de los colegios donde diferentes profesores daban diferentes asignaturas o diferentes áreas del aprendizaje? ¿Cómo vamos a evitar ese contagio? Porque si el profesor rota por todo el colegio o por muchos, cuando alguien ¿cómo voy a hacer el mapeo en caso de una emergencia? Si un estudiante da positivo o si un profesor da positivo, ¿qué recomendaciones voy a seguir? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, aquí en la Florida tenemos que hacer un mapeo de con quién ha tenido contacto esa persona. Y esas personas no pueden volver al colegio hasta no tener exámenes negativos o haber pasado la cuarentena de 14 días. Entonces, si yo tengo un profesor rotando por todo el colegio, pues tengo que cerrar todo el colegio. ¿Cómo voy a prevenir el mayor número de contactos? ¿Cómo prevengo el mayor número de contactos? Entonces, eso es parte de lo que yo tengo que decidir. ¿Cómo los agrupo? ¿Qué voy a hacer con los hermanos? Hay colegios que están decidiendo que vienen los de primaria un día y los de secundaria otro día. Sin embargo, si tengo hermanos, voy a estar contagiando los dos grupos. Entonces, ¿cómo divido el colegio de una manera? Si decidí dividirlo, en el colegio, me da pena, les estoy contando nuestra experiencia. Entonces, en el Colegio Gran Bretaña lo dividimos por las casas o los clubes que tenemos, de manera tal que toda la familia hace parte del mismo club. Entonces, si una familia está positiva, solamente nos cierra este club, no nos cierra las otras 3 partes. Está dividido en 4 el colegio. ¿Cuáles van a ser los horarios, los eventos, el transporte? Todo esto hace parte del protocolo, que nos estaban preguntando ustedes qué consideran en los protocolos. Esto está especificado en el protocolo según la fase de riesgo en el que estemos. Me gustaría oírlos a ustedes. ¿Qué otras cosas han considerado ustedes en sus protocolos o están considerando en este momento en sus protocolos? Pueden abrir micrófono si alguien quiere compartir algo o hacer una pregunta en particular. ¿Cómo harán el streaming de las clases presenciales? Ok. Esa es una buena pregunta. No sé. Exactamente, no sé. Sé que podemos hacer streaming por YouTube, sé que podemos hacer streaming por grupos de Facebook privados. No te sé decir porque el equipo de tecnología lo está decidiendo y yo personalmente tengo que confesar, no sé cómo va a ser el streaming, pero es una pregunta que no tiene ninguna dificultad en poderla
mandar a María Isabel Llanos después, la puedo averiguar. Si hay alguien del Colegio Gran Bretaña, genial que me diga, porque no sé. Nosotros hemos hecho por YouTube, hemos hecho por Facebook, live Sí. privado. Nosotros hacemos las clases por Meet, así que no Sí. habría problema. El tema es que cuando el profesor está escribiendo, necesitamos a alguien que lo enfoque bien para que se vea lo que está escribiendo. Entonces, Ya hasta te ahora, entendí. hasta ahora en las clases virtuales siempre entran de a dos nuestros profesores. Entra uno que da la clase y otro que maneja el chat y las preguntas y la asistencia. Entonces estamos considerando que entren dos profesores en la presencial para que Wow. uno dé la clase y el otro se encargue de responder en el chat lo que le pregunten por chat los niños que están en la casa, para que también participen de la clase y lo grabe. Pero si ustedes encontraron una manera más fácil, pues me encantaría saberla. Te lo comento, es una buena pregunta, la anoto aquí. De antemano te puedo decir que no vamos a tener dos profesores por salón, porque de hecho ya hay, digamos que escasez de profesores por la división que estamos haciendo, porque vamos a tener clase virtual y porque vamos a tener clase presencial y por los pequeños grupos. Entonces, no creo que tengamos tanta gente adicional. Sí tenemos, y por evitar más contacto, también por seguridad de evitar contacto entre menos gente esté mejor, especialmente adultos. Ana María. ¿Alguien dijo Ana María? Hola, buenas Hola, tardes. Marce. ¿Cómo están? Súper. No, les quería contar, nosotros todavía no tenemos vía, no estamos todavía ni pensando en abrir, pero nosotros ya armamos un protocolo en el caso de tener la suerte de volver, y una de las cuestiones que se nos planteaban era el modelo sincrónico, asincrónico con los chicos que están en el colegio. Y la verdad es que por la condición de las cuestiones de internet en Argentina, decidimos no hacer esto que estaban planteando de transmitir en vivo la clase. Entonces armamos una estructura de secuencia pedagógica para poder pensar en bloques y dividir pedagógicamente un bloque en casa, un bloque a nivel presencial, y poder organizarlo dentro de una estructura pedagógica, porque la realidad, los chicos que van a estar en casa van a seguir con sus clases, digamos, por nuestra plataforma. Pero la verdad que esta cuestión del modelo sincrónico Buenísimo. lo pensamos y es complejo. Sí, me parece súper importante lo que estás diciendo, Marce, porque quiero aclarar, nosotros no es que vamos a tener la clase en vivo, entonces los niños están en clases para algunos que quieran entrar, porque quieren oír otra vez la explicación o porque quieren oír lo que está pasando, pero realmente lo que se va a hacer es clase invertida. El que está en casa está con su programa curricular, pero un día viene un grupo y un día viene el otro. Entonces, cuando vienen a la parte presencial sincrónica de profundización, y en casa están haciendo la parte de investigación y mirar videos y trabajo en casa que es asincrónico. Ahora, lo que nosotros coordinamos es que ese trabajo asincrónico en casa por la tarde, nosotros redujimos el horario, y eso lo explicamos en la pasada, redujimos el horario de clase presencial, de manera tal que los profesores por la tarde pueden tener rotaciones de 15 minutos para solucionar problemas a los niños que están en la parte virtual, ¿sí? Que están en el asincrónico. Sin embargo, tenemos situaciones en las que hay niños que por la salud de los padres de familia o por la salud de los niños o porque literalmente se quedaron fuera del país y cerraron, el país cerró, los tenemos en otros sitios o los tenemos lejos de la ciudad, no van a poder venir nunca a la parte presencial. Entonces, se les da la opción de entrar a clase y poder ver, ¿sí? De alguna manera el live. Entonces estamos como cubriéndolo todo, pero sí, pero claramente tenemos, como dice Marce, un programa donde hay una proyección es clarísima de qué se espera que hagas asincrónico y qué se espera que hagas aquí cuando vienes a la parte presencial, cuando volvamos a clase. Cuando volvamos a clase. Mientras no podemos volver a clase, hay una parte asincrónica y una parte sincrónica desde lo virtual. Genial, súper. Bueno, hay unos dilemas
Hay unos dilemas que son generalizados. Hola, buenas tardes, Ana María. Yo tengo una ¿Rosa? pregunta. Dale, Sí. Rosa. Sí, genial, siempre. A ver, el tema de los patios y de, no sé cómo lo llamáis vosotros, el Sí. recreo y todo eso. Nosotros Sí. habíamos pensado pues en parcelar zonas y es un poco para saber cómo lo habéis llevado en vuestro colegio. Sí, ya te lo voy a contestar. Bueno, ya Vale. está dentro de Vale. enviaron, tal Vale, vez lo enviaste tú, pero es súper importante. Y eso gracias. hace, no a ti, tenemos unos dilemas. En términos generales, en el mundo en este momento hay unos dilemas, que es abrir o no abrir, las políticas de distanciamiento estudiantil, si realmente hago el distanciamiento o no hago distanciamiento estudiantil, y políticas de uso de máscaras para los estudiantes. Y es un dilema, porque están las dos versiones en las dos. ¿Sí? El péndulo va para un lado y para el otro. Abrir y no abrir. Hay algunos que dicen que no se debe abrir por el riesgo al contagio. Básicamente, esa es la conclusión. Pero hay otra gran cantidad de estudios, de análisis, de expertos que están diciendo hay una necesidad urgente de abrir. ¿Por qué? Uno es la economía, que cada cual le da la prioridad que quiera a las cosas. Para mí no necesariamente es lo más importante, obviamente que eso conlleva muchas otras cosas. Pero más allá de la economía, es el bienestar emocional, es el bienestar social, es la prevención de la cantidad de abusos que está habiendo en las casas, es la salud mental de los estudiantes y de las familias. Entonces, uno tiene que poner en la balanza, ¿abro o no abro y por qué abro? Y esta balanza va, obviamente, un escalón por encima de lo que la ley me diga. Si la ley me dice no puede abrir, pues no puede abrir. Si la ley me dice tiene que abrir, uno lo estudia. Pues porque los papás también tienen el derecho a decir yo no lo llevo. Pero si yo tengo la decisión, bueno, ¿qué me hace abrir y por qué estoy abriendo? ¿Cuál es el valor agregado de decidir que voy a abrir? Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Para que en el momento que salía una persona contagiada, no lleguen las culpas. No, es que tenemos una prioridad, tenemos un propósito, hay un objetivo claro de por qué sí abrimos. ¿Sí? Es fundamental tener el propósito claro y que la comunidad entienda el propósito de por qué se abre. Políticas de distanciamiento de los estudiantes. Ya les voy a compartir lo Ana que han María, hecho. Alguien dijo Ana María, soy la pero no Carmen. vi quién. Hola, Carmen. Es que una duda, que ¿cómo incluyeron ustedes? Porque en el fondo puede pasar que uno tenga muy claro como institución la decisión de abrir y el por qué, pero también los papás pueden tener su postura muy clara contraria de que no, y no manden a los niños, no mandan a los estudiantes. Entonces, ¿cómo ustedes incluyeron a los apoderados, a los papás en esa decisión para que en el fondo sí quisieran mandarlo? Importantísimo. Se han tenido muchísimas reuniones de comunicación. De hecho, el director nosotros hemos tenido reuniones con nuestros padres de familia aquí en la Florida y en el Colegio Gran Bretaña, que lo uso mucho de ejemplo porque es un colegio que va desde 3 años hasta el último grado de bachiller. Entonces, creo que toca todos los intereses. Cada 15 días había una reunión con los padres de familia y cada 15 días se mandó una encuesta para saber cómo están las familias. Uno, para ajustar la virtualidad que estábamos teniendo, porque todo el mundo estaba aprendiendo. Y dos, para conocerlos y que sepan que los estamos escuchando. Uno escucha, uno ajusta, pero uno tiene claro su propósito y sus políticas. Entonces, si ustedes miran el protocolo del Colegio Gran Bretaña, que tiene desde máximo riesgo hasta ya volver a la normalidad, no creo que nunca vayamos a volver a la normalidad de antes, pero por lo menos ya poder tener a todas las personas dentro del colegio sin máscara, ustedes van a ver que hay un momento en el que ya se dice, hay un momento de flexibilidad donde el papá puede casi que elegir no mandarlo y por eso estamos haciendo clase en vivo o por eso estamos haciendo el programa híbrido, pero hay un momento en el que el colegio dice, a partir de aquí se acaba lo virtual, se acaba lo híbrido.
y ya ahí será decisión del papá si sigue o no sigue. Porque hay un momento en el que el colegio ya no puede más, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos hecho con los papás? Explicar el porqué de las cosas. Yo creo que cuando uno razona con evidencia, convence, o le razonan con evidencia, se convence, y esa es parte de la riqueza de la cultura de pensamiento. Pero claramente puede haber papás que el día de mañana, en este momento no lo hemos tenido, tuvimos un grupo de papás que de pronto dijo, nos vamos, y después volvieron porque vieron que estamos súper organizados y demás. Entonces yo creo que la organización, los protocolos, la claridad, la transparencia, el programa educativo que uno tiene, todo eso hace que el papá diga, aquí hay un valor agregado, yo no me voy de este colegio. Confío en las directivas de este colegio, confío en las decisiones de este colegio. Ahora, hay situaciones particulares de salud o situaciones particulares de las familias que ya se tratan uno a uno, ¿sí? Y ya se van a tratar uno a uno. Pero en términos generales, así se fueron tomando las decisiones. Política de distanciamiento de los estudiantes y política de uso de máscaras para los estudiantes. Miren lo que han hecho los países. Uruguay está como en casi todos los estudios, interesante me pareció, porque fue un país que decidió hace un tiempo prepararse para la virtualidad y para la parte, o por lo menos eso es lo que dicen los estudios, porque los que viven allá cerca de Uruguay, de pronto tengo a alguien de Uruguay que me dice, no, eso no pasó, pero eso es lo que dicen los estudios. Decidió hace un par de años tecnificarse, volverse tecnológico y que sus profesores supieran la tecnología. Entonces empezaron una cantidad de focos de entrenamiento y de tener idealistamiento de la tecnología. Entonces cuando llega esto, están avanzadísimos. Entonces claro que les tocó hacer entrenamiento a sus profesores y demás, pero ya tenían unas fases mucho más adelantadas y pudieron fue definir fases para la reapertura. Y las fases que hicieron fue desde los sectores más vulnerables y los niños con necesidades excepcionales son los primeros en volver a clase. Y ellos ya volvieron, ellos empezaron desde junio. Y los bachilleres que estaban por graduarse, para asegurar que terminaran sus exámenes y terminaran todo lo necesario para entrar a la universidad. En la segunda fase entraron los pequeños, los más chiquitos y de primaria, y finalmente ya entraron todos los demás de secundaria. Y en junio ya entraron, fue el primer país, digamos que de esta zona que abrió. Suiza nunca cerró para los menores de 16 años. Y para los mayores de 16 años lo puso virtual. Holanda puso mitad y mitad, desde abril, sin distanciamiento, y les ha ido divinamente. Dinamarca, pequeños grupos, y mucho afuera. Buscaron que las clases fueran fuera de zonas cerradas, fuera de salón, al punto tal que acogieron los cementerios para dar clases en cementerios y en iglesias. A ese nivel. Hicieron un mapeo de con qué parques, con qué zonas públicas contaba la ciudad para poder distribuir a los niños y distanciarlos en pequeños grupos, pero al aire libre. Finlandia tiene clases regulares, pero no mezcla salones y no hay distanciamiento. Y eso es muy interesante porque es que parte del dilema que les puse antes, del dilema del distanciamiento, y eso ya es decisión de ustedes, yo no puedo decir nada ahí, es el impacto emocional y social que va a tener en los niños ir a un salón de clase donde yo no puedo jugar, donde yo no puedo estar con un otro, ¿sí? Donde me toca estar con las manos abiertas para que haya 2 metros de distancia. Eso es todo un dilema. Eso es todo un dilema. Entonces, Finlandia, clases regulares sin mezcla entre salones. Fundamental, yo ahorita les digo más o menos los criterios comunes, son los pequeños grupos y que los salones no se mezclen. Si este grupo es este grupo, es este grupo. No lo estoy mezclando con otros grupos para evitar el mapeo de contagio. En Quebec, a partir de mayo, empezaron todas las clases con distanciamiento, pero el distanciamiento es por grupo. Entonces no usan máscaras, definieron grupos pequeños de máximo 10, incluido el profesor el número 10,
igual que aquí en la Florida, nosotros tenemos máximo 10, incluido el profesor. Y el distanciamiento es entre los grupos. Entonces salen al recreo, pero la distancia se marca es de los grupos que pueden jugar o de los grupos de trabajo. Y ese distanciamiento aquí lo estamos haciendo, que preguntabas, Rosa, poniendo horarios en el recreo y zonas en el recreo de manera tal que en el recreo no se encuentran los grupos, ya haya distanciamiento desde grupos. Entonces se está haciendo el distanciamiento por grupos, pero no por niños. Pero eso es una decisión que ustedes tienen que tomar, ¿sí? Francia inició con distanciamiento. Yo creo que todos ustedes vieron esos videos de los niños en un cuadrado. Y fue tal la reacción social mundial que rápidamente lo quitaron y están permitiendo ya fuera de las aulas no hay distanciamiento, dentro de las aulas hay distanciamiento. ¿Por qué? Porque dicen los estudios que como es un virus respiratorio, pues cuando está en una zona cerrada, pues hay más probabilidad de contagio, entonces más necesidad de estar distanciado. Pero si uno está al aire libre, de hecho, en esta semana, aquí en Estados Unidos, el doctor Fauci está diciendo mucho, abran las ventanas de los salones, abran las ventanas de las oficinas, abran las ventanas. Estamos muy acostumbrados a tener todo cerrado, por lo menos aquí en Estados Unidos. En Israel, empezaron las clases regulares con estudiantes de máximo 40 niños, en promedio eran 35, sin distanciamiento y sin máscaras. Un mes después, 500 colegios tuvieron que cerrar, porque obviamente hubo alto nivel de contagio, pero lo que dicen los estudios es que hubo alto nivel de contagio, pero no, los niños o los estudiantes menores de 17 años no están sufriendo, y eso ustedes investiguenlo, pero lo que dice el estudio, no están sufriendo los mismos síntomas que los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, Israel sigue igual. Lo que está haciendo es, se vive la cuarentena y vuelve y se abre el colegio. Y si vuelve otra vez a ver a alguien, se cierra ese grupo, se vive la cuarentena y vuelve y se abre el salón. Entonces, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí en la Florida nosotros. Nosotros estamos abiertos, tenemos los grupos contenidos, no hay mezcla grupal, los niños no usan máscara, las profesoras sí usan la máscara, y aparte la transparente. Y si hay alguien contagiado, se hace el mapeo y las personas que tuvieron contacto con el contagiado se ponen en cuarentena. Si tienen examen negativo, pueden volver, necesitan 2 exámenes negativos para poder volver. ¿Por qué 2 exámenes negativos? Porque hemos encontrado, CDC nos informa, obviamente nosotros seguimos CDC, que hay muchos exámenes que la primera vez salen negativos y la segunda vez salen positivos o viceversa. Entonces necesitamos 2 negativos seguidos. En Japón, las clases alternadas, todo el mundo con máscara. En China, Corea del Sur, 100% máscaras. En Alemania, solamente en los corredores y en el baño. En los salones, como hay distanciamiento grupal, no necesitan usar las máscaras. En Filipinas, no van a abrir hasta que no exista una vacuna, porque anunciaron que son un país con muchas zonas vulnerables y no pueden dar cubrimiento, y decidió el país decir no se abre hasta que no haya vacuna. Y en Estados Unidos depende del estado, aquí hay mucho revuelo, se ha politizado mucho la decisión, pero algunos no van a abrir, otros van a hacer un híbrido por selección de los padres de familia y otros estados no se han definido. Entonces eso es más o menos lo que está pasando en el mundo de distanciamiento máscara. No sé si les aporta. A veces tanta información confunde más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponemos máscaras o no ponemos máscaras? Es algo que ustedes tienen que decidir si la ley no se los obliga. Si la ley no se los obliga. ¿Qué implicaciones tiene? Si vamos a poner máscaras, ¿tenemos los recursos o podemos tener las máscaras que son transparentes para que la sonrisa no se pierda? Esa es una gran pregunta que nosotros tenemos y de hecho estamos buscando unas buenas máscaras transparentes para que las profesoras puedan mostrar su cara, los profesores puedan mostrar su cara. Porque los educadores sí tienen que tener máscara. Estamos hablando de los niños.
En ese dilema de abrir o no abrir, ¿qué se ha encontrado como un consenso general? A partir de varios estudios que hemos estado siguiendo. Sí o sí, grupos pequeños. Aunque hay algunos países que permitieron los grupos grandes, pero hay menos riesgo de contagio en grupos pequeños. Múltiples chequeos diarios de salud. Desde la entrada, la toma, todo el protocolo de cómo llega uno al colegio, cómo se cambia uno el uniforme, eso lo hablamos en el primer webinar, cómo se cambia uno la ropa, el pelo tiene que estar cubierto, la mascarilla, la máscara, el lavado de las manos, la toma de la temperatura, los desinfectantes que uno usa, ¿sí? Entonces, múltiples chequeos diarios de salud, distanciamiento social, ya sea social por grupo o ya sea social por individuo, pero hay un distanciamiento. Entender, y es consenso en todos, entender que el contagio es inevitable. Si ustedes abren el colegio van a tener a alguien contagiado. Eso es importante que lo sepan, porque la primera vez que le dicen a uno que una profesora salió positivo, o que un papá es positivo, o que un niño es positivo, uno se quiere morir. Se los digo por experiencia, a nosotros nos dio muy duro. Y teníamos todos los protocolos. Y nos dio muy duro, a nuestro equipo le dio duro, entre otras por la frustración de todo lo que se hace y sale alguien contagiado. Y es que no necesariamente se contagian en el colegio, se pueden contagiar en el parque, en el supermercado, cuando les llegó, ¿sí? No sabemos dónde se contagian. Entonces, es inevitable el contagio, pero sí es prevenible o previsible que se expanda. Y eso es fundamental entenderlo porque tenemos la tendencia a relajarnos en las políticas. Entonces uno empieza la primera semana con muchas ganas y a la segunda semana los profesores están almorzando juntos. ¿Por qué están almorzando juntos? Ay, es que hace rato no conversábamos. No, es que la política dice que no pueden comenzar juntos porque si ustedes se contagian, toca cerrar todo el colegio, ¿verdad? Entonces esas políticas hay que trabajarlas muchísimo porque acuérdense, los que trabajamos en el modelo BES, esta es arquitectura cognitiva que forma unos paradigmas que lideran nuestras acciones. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ser súper amigables con nuestros colegas en el colegio, pero en este momento somos amigables a partir del chat y el teléfono porque no nos podemos ver. Mínimo un examen negativo, ya lo puse, y beneficio supera el riesgo. Eso es un consenso de los colegios que hemos abierto. El beneficio, y de los países que han abierto y que han como estudiado, el beneficio social supera el riesgo. Pero es un consenso, no quiere decir que todo el mundo piensa igual. ¿Y por qué supera el riesgo? Por lo que les decía de los riesgos sociales, de los riesgos de abuso, porque los niños, en el caso nuestro, cuando los chiquitos llegaron, que nosotros ya abrimos, la dicha de los niños de ver otros niños no tiene palabras. ¿Sí? Estaban absolutamente fascinados de ver a sus compañeros, de conocer otros niños, de poder estar en el parque, de la riqueza de materiales y de recursos que estaban pudiendo usar ahora. ¿Qué tienen que hacer para prepararse como colegio? Una vez hagan sus protocolos y demás, hagan la lista de todos los pedidos que tienen que hacer de máscaras, de jabones, Y un aprendizaje que tuvimos, que hablábamos con Jimena, es antes de pedir las máscaras que le van a dar a su equipo, si ustedes van a dar máscaras, úsenlas. Úsenlas. Porque nosotros cometimos el error de pedir unas máscaras que tenían también la parte transparente y literalmente todos los chistes que salen de que se empañan, sí se empañan. Y se asfixian y unas pican. Entonces, suena tonto, pero es una recomendación que les hacemos. Si ustedes van a estar usando algo, úsenlo. Úsenlo porque van a poner a toda su gente a usar eso y cuando uno es líder y está aquí y no está usando la máscara porque estoy en mi oficina muy cómodamente, me puse esa máscara todo el día. ¿Sí? ¿Qué tan realista es poder vivir con eso? Hagan muchísimos entrenamientos de todo índole. Entrenamientos para aprender a detectar síntomas, entendiendo que es muy difícil detectar síntomas. Porque
hay síntomas que empiezan con dolor de estómago, hay síntomas que empiezan, hay gente que nos ha dado positivo porque vino con mocos, hay otros que vienen con fiebre. Entonces, hay una amplitud de síntomas, pero es igualmente importante tener entrenamientos. Nosotros lo hicimos y creo que nos ayudó muchísimo con profesionales de la salud que le explican al equipo, a los estudiantes y a los padres de familia de qué se trata lo que estamos haciendo y bajar un poco el nivel de ansiedad y de angustia. Hubo un momento en que uno de los expertos nos dijo, pero ustedes están haciendo más que es un médico en el área de urgencias de cuidados intensivos en uno de los hospitales de aquí para COVID-19. O sea, está al tanto. Y dice, están con más regulaciones que nosotros. Están exagerando. ¿Sí? Entonces, ahí dijimos, pues si tenemos más regulaciones que cuidados intensivos de COVID, estamos exagerando. Entonces, ¿cómo nos balanceamos? Hagan los entrenamientos y hagan simulacros. Muchos simulacros. ¿Cómo va a ser la forma en que reciben los niños? ¿Cómo va a ser la forma de la salida de los recreos? ¿Cómo va a ser la forma de la organización en el salón? Y nosotros le estamos haciendo videos a nuestros estudiantes para prepararlos para la reapertura. ¿Cómo va a ser? ¿Qué se espera de ellos? Que ellos lo vayan viendo. Les quiero contar anécdotas. Cuando hicimos todos los simulacros, hicimos todos los entrenamientos, ahora sí hagamos el video. Hicimos los videos y antes de mandar los videos los miramos y dijimos, no se puede mandar porque había errores en el protocolo. ¿Sí? En el instante que el cerebro se pone en modo, seamos divertidos para que esto sea divertido para los niños, para que los podamos explicar, inmediatamente el cerebro se le olvida esto novedoso que es, no me toco la máscara, no me toco la nariz, como un video que hay por ahí. Ciertas cosas del protocolo que supuestamente tenemos que estar haciendo, que nos va a pasar, que vamos a olvidar protocolo. Por ejemplo, el protocolo de acercamiento cuando llega un carro de una familia a dejar el niño al colegio, ¿cómo es? Y resulta que la familia era conocida, ¡ay, hola! Y terminaron tocándose. Y el protocolo es no se toca. Eso se vio en el video. Son pequeñas tonterías que nos hicieron a nosotros grandes diferencias. De manera tal que tuvimos mucho entrenamiento antes de iniciar. ¿Y qué otra cosa hacemos? Estamos haciendo simulacros de contagio. Asumamos que un niño en la sala tal está contagiado. Hagamos todo el protocolo de seguimiento. Hagamos el mapeo. ¿Quién estuvo con ese niño? Asumamos que el asistente o tal profesora se contagió. Al azar, agarremos una profesora. ¿Con quién estuvo? ¿Dónde almorzaste? Se le hace toda la entrevista. Y así hemos detectado una cantidad de cosas en el protocolo que no se están siguiendo o que se pueden perfeccionar o que nos pueden prevenir y que además está haciendo una consolidación de lo que es el nuevo procedimiento para que la gente lo tenga fresco. Entonces, les recomendamos eso. No sé si hay preguntas. Si estoy aportando, porque hablo y hablo y hablo, entonces, una vez ya tiene sus protocolos y demás, ¿cuáles son las prioridades ya para dentro del colegio? ¿Cómo es la limpieza y la desinfección? Si Rosa preguntaba cómo se hace en el recreo, entonces, tenemos un distanciamiento por grupos, pero también tenemos toda una política de limpieza después de que los niños, entonces, aquí en la Florida que salen por salón al recreo, inmediatamente salen del parque, o sea, termina su recreo, entra el equipo de desinfección y se desinfecta el parque. Especialmente los más chiquitos que todo lo chupan. Nosotros tenemos bebés. ¿Sí? Se desinfecta. En Japón, los niños desinfectan. Ustedes ya deciden, ¿tienen un equipo de desinfección o los mismos niños desinfectan? Ustedes hacen ya ahí su balance, hasta qué punto quieren llegar. Para nosotros, todo el personal, toda la gente es ahora del equipo de limpieza. No quiere decir que todo el mundo hace la desinfección profunda, pero todo el mundo ha tenido entrenamiento en lo que es limpieza y desinfección y cómo limpiar después de lavarme las manos, cómo limpiar después de usar algo, cómo limpiar una mesa, porque todo el mundo tiene que saber usar el cloro
o lo que ustedes hayan puesto para desinfección, ¿verdad? Entonces es fundamental. Objetos. ¿Cuáles son los objetos que se van a usar en la sala de clase desde el lápiz hasta el computador? ¿Y cuál es la política de uso de los objetos? Y de desinfección y limpieza de esos objetos. Desde los colores, las crayolas, los computadores, el material de química y física. La ventilación que vamos a tener. El sistema de agua. Y el sistema de agua es cómo estamos asegurando que el sistema de agua no se contamine, cómo estamos asegurando que los bebederos no se contaminen, cómo estamos asegurando que la forma en que le llega agua al niño para lavarse las manos, para tomar agua, no se contamine. Eso es fundamental. Y aquí les estoy haciendo un resumen de lo que está en CDC. ¿Sí? En la página de CDC. Espacios inmuebles. Si vamos a hablar de que vamos a trabajar en pequeños grupos y que en un espacio contenido vamos a tener distanciamiento, ¿cómo ponemos las mesas? ¿Cómo ponemos estos rincones de trabajo que inviten, que sean acogedores, pero que estimulen el distanciamiento? O sea, que cuando uno saque una foto de ese salón, uno nunca diga, ay, pobres niños. A mí me parece importantísimo, no importa si tienen 17 años o 3. Hay fotos que uno ve que a uno le dan ganas como de llorar de la tristeza de pobres niños. Entonces, ¿estamos pensando en eso? ¿Cuáles son las guías físicas y de barreras? Entonces, por ejemplo, guías físicas, las flechas para saber que un corredor va para un lado y otro, de manera tal que nos encontramos menos con la gente. O barreras, en los almuerzos en Japón, pues como se tienen que quitar las máscaras, pusieron unas barreras de manera tal que yo puedo estar hablando con el de al frente, pero si hablo no le estoy mandando mi saliva. ¿Qué vamos a hacer con los espacios comunes? ¿Se van a usar? ¿No se van a usar? ¿Cuáles se van a usar? ¿Quién los va a usar? ¿En qué horarios los pueden usar? El servicio de alimentación, si lo van a prestar, si van a traer las loncheras, si más bien cortan el horario y se van antes del almuerzo. ¿Cómo va a ser la protección del personal? ¿Cómo van a proteger a su gente? ¿Ustedes cómo van a protegerlos? ¿Qué les van a dar? ¿Qué grupos mantienen? ¿Cuáles son áreas designadas? Por ejemplo, si hay alguien con algún síntoma de enfermedad, ¿a dónde va a ir? ¿Quién está ahí? ¿Quién reemplaza al que supuestamente está ahí? Porque es que uno dice, no, es que ahí está María, y resulta que María no pudo venir, no llegó, se contagió, y son los primeros que se contagian. Las personas de la entrada y las personas de las áreas designadas, pues, tienen más riesgo. Entonces, a ellos no les puedo dar una máscara común y corriente. A ellos les tengo que dar un equipo distinto. ¿Qué equipo les voy a dar? ¿Cuáles son las políticas de ausencia? Porque si yo no considero como líder de colegio, y tienen ustedes que revisar qué políticas tenían antes, pero si una persona antes faltaba al trabajo y después de 3 faltas tiene una amonestación, o tiene, pues la gente enferma va a querer seguir yendo. ¿Sí? ¿Qué le da tranquilidad a un docente decir yo hoy no voy a clase? Porque es que necesitamos que, por favor, si te dolió un poquito la cabeza, no vengas. Que antes le decíamos, pero ¿cómo no vas a venir si solamente tienes un dolor de cabeza? ¿Verdad? Cambian las miradas. Antes uno decía, pero tiene una gripita y no viene a trabajar. Ahora es, no, le duele la oreja, no venga porque es que venga implica que se puede contagiar todo el colegio y cierra todo el colegio. Y eso tiene una implicación emocional, logística y económica para el colegio y para las familias. Entonces, ¿cómo hacemos para esas políticas de ausencia que la persona ni abuse, pues no voy y me siguen pagando o no hay ninguna consecuencia? ¿Cómo es la política de ausencia? Que proteja al equipo y proteja a la comunidad. Y este que me parece fundamental porque todos los otros se hablan mucho y desde ya los invito a un webinar que vamos a tener, les vamos a mandar la información, vamos a hacer un webinar sobre el duelo. Tenemos que formarnos para el duelo.
Entonces, ¿cómo es el soporte emocional que estamos dando? ¿Qué entrenamiento tenemos? Porque es que en este momento estamos viviendo un duelo porque perdimos lo que solía ser nuestra vida diaria. Estamos viviendo el duelo de los que perdieron el trabajo. Estamos viviendo el duelo de los que perdieron algún familiar o algún amigo. O sea, realmente en este momento la humanidad está viviendo un duelo muy fuerte. Y no estamos entrenados para manejar el duelo. Y el duelo tiene unas etapas, y el duelo tiene unas formas de manejo, y el duelo hay que vivirlo. Entonces, ¿cómo acompañamos cómo nos acompañamos a nosotros mismos? ¿Cómo acompañamos a nuestro equipo? ¿Y cómo vamos a acompañar a nuestros estudiantes en ese duelo? Y creo que se vale ponerle el nombre, porque sí perdimos. Y hemos ganado muchas otras cosas, y ojalá tengamos la mentalidad de crecimiento para ver el aprendizaje y lo que se puede ganar de esto. Pero nos dijeron que no podemos ir al parque. O sea, me da pena que nombro a mi nieta Sofi. Sofi tiene 2 años. Ya no lo dice tanto, pero antes decía como con añoranza, el parque, ¿no? Porque antes iba al parque, ya no hay parque. Ya ahí hay un duelo, me quitaron una cosa a la que yo iba todos los días. Y eso yo hablando de una niña de 2 años. Imagínense la proporción para todo lo demás de todo lo otro. Entonces, ¿de qué manera nos estamos nosotros preparando para eso? Entonces va a haber un webinar que desde ya los invitamos. Es fundamental formarse en eso, formarse en salud y bienestar. ¿Cómo cuidamos a nuestro equipo? Enseñándole a nuestro equipo a cuidarse. La importancia del sol, suena un poco trivial, pero es fundamental. La tomada del sol, la buena alimentación, el hacer ejercicio, el buscar cosas que me den paz, que me diviertan, que me tranquilicen, y no solamente noticiero de todo lo horror, de todo lo malo, ¿sí? ¿De qué manera yo estoy teniendo salud mental? Y yo estoy promocionando salud mental. ¿De qué manera yo como líder, y a mí me gusta siempre decir que todos somos líderes, ¿verdad? Aunque haya unos líderes nombrados, todos de alguna manera somos líderes, pero ¿de qué manera yo como líder me aseguro de que todos los estudiantes, todos, y es casi que con la lista, tienen un staff, un adulto de contención? Y hablar de si el adulto realmente está logrando la contención. ¿Qué es la contención? El momento de hablar con el estudiante. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Cuéntame de ti, ¿qué has hecho? Ese momento de hablar. Y ese momento de transparencia del adulto que diga, yo con Juan no me he podido conectar. Entonces, ¿quién se conecta bien con Juan? ¿De qué manera estamos dando contención? ¿Sí? ¿De qué manera estamos siendo mentor emocional y mentor social? Es fundamental, eso hace una diferencia. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo? Porque nuestro equipo de trabajo también está pasando muchas dificultades. ¿Quién habla con ellos? ¿Quién hace apoyo al equipo de trabajo? Y en esta contención emocional y trabajo emocional es fundamental que tanto adultos como estudiantes aprendan cómo funciona el cerebro y cómo funcionan nuestras emociones. Los que me conocen, los que me han oído en los webinars, yo creo que no hay un solo webinar y no hay un solo momento que no digamos es fundamental. Y no es porque Ana María se lo soñó, es porque hay muchísimos estudios que lo apoyan. Si yo sé cómo funciona mi cerebro, tengo mucha más propensión a tener mentalidad de crecimiento. Si yo sé cómo funcionan mis emociones, tengo mucha más posibilidad de poderlas gestionar porque entiendo qué está pasando y entiendo que el recurso sí puede servir o no puede servir. Y finalmente, la tercera prioridad es un desafío intelectual, porque si yo solamente me quedo en estas dos y me olvido de lo académico, de lo intelectual y del aprendizaje, el aprendizaje también distrae, el aprendizaje también engancha, el aprendizaje también me hace contención emocional. Entonces, este desafío intelectual no puede ser la prioridad de llegamos a clase y todo lo académico y todo lo que tenemos que hacer desde el currículum, pero tiene que estar presente. ¿Y cómo lo pongo en balance? Oigo preguntas, porque aquí ya entré a área de preguntas. Nos queda media horita. Pues llevamos 1 hora, pero era 1 hora y media, pero no sé si tienen preguntas.
¿Qué pasa en las horas de recreo? Quedó resuelto. Primer día de clase. ¿Ustedes qué hacen el primer día de clase? Imagínense que todos los niños son nuevos y tienen su primer día de clase. Mándenle comunicados antes, mándenle los videos, tengan un súper bienvenido, una celebración, no sé qué más decirles, o sea, como hagan algo muy, muy especial de bienvenidos, de reconocer el espacio, de mostrarles cómo son los protocolos, de jugar con eso, de escucharlos, cómo se sienten. ¿Cómo mejorar la calidad de reuniones con los padres de familia? Pues lo que nosotros hemos encontrado es que las reuniones virtuales son muy ricas, son muy eficientes, son muy claras. No podemos tenerlas en el colegio. Nosotros, por ejemplo, eso está clarísimo, no queremos que entre más gente para no contaminar el espacio. Pero se tienen virtuales y hay que tenerlas y seguidas y con cámara, ojalá, para verse las caras. Conocer de forma detallada, traté de ampliarlo. El protocolo está libre para que ustedes lo bajen, está en inglés y en español. Entonces, y ya se compartió también el link. No sé si ustedes qué han hecho. ¿Quién quiere compartir qué otras cosas han hecho ustedes y qué están teniendo en cuenta que yo no estoy comentando en este momento? Porque sé que se están haciendo muchas cosas y traté como de resumir. A ver las preguntas. Los niños usarán mascarilla, nosotros no. Los niños, y de hecho no lo recomienda CDC, no lo recomienda WHO, ninguna de las asociaciones ni de las entidades dice que los niños en edad preescolar deban usar máscara. Aparte es un poquito pretencioso pretender que un niño de 1 año o 2 años se deje puesta una máscara y no la contamine tocándose. María Isabel Ginot, ¿cómo resolvió la adaptación del playground al regresar al playgroup? María Isabel, fue bien interesante porque cuando regresaron los niños, una de las cosas que todas las profesoras, con las que todas las profesoras hablábamos es, el periodo de adaptación va a ser espantoso porque normalmente los niños lloran y bueno, y las mamás lloran cuando dejan a los niños. Bueno, ¿qué pasó? Cuando los niños regresaron, lo primero es que los papás eran los más felices y yo sí, ahí creo que comprobé que cuando los papás están felices dejando al niño en el colegio, los niños lo sienten. Los papás no los entregaban como casi que con la pijama, porque realmente sí hubo bastante agotamiento de los padres de familia, entonces estaban felices de llevarlos al colegio. Y curiosamente ningún niño lloró. Y no les estoy exagerando, es que es algo como para estudiarlo. No lloraron. Estaban fascinados. Hasta los bebés llegaron y como que se fueron quedando. Entonces, igual, obviamente, nuestro equipo, yo me les quito el sombrero, les tengo un respeto y una admiración más allá de lo expresable en palabras. El trabajo que hicieron para preparar esos salones, para tener actividades maravillosas, ricas, toda la preparación anterior que hicieron en línea, de mostrarles con máscara, sin máscara, el juego de tener la máscara y no tener la máscara para que los niños no tuvieran temor al ver la máscara en el adulto. Todo el trabajo que hicieron con los papás para que ellos también usaran máscaras y se las quitaran y se las pusieran. O sea, hubo un gran trabajo. Las actividades, yo siempre he estado orgullosa de las actividades y de las propuestas que hacen en el colegio, pero la verdad las profesoras se pasaron en todo lo que pusieron para que fuera extremadamente llamativo y que los niños llegaran felices al colegio. Entonces, eso se hizo y se sigue haciendo. Y también las profesoras estaban con susto, porque no voy a decir que no, teníamos susto y muchas hubo mucha contención hacia el equipo porque era natural, estábamos abriendo hace casi 2 meses. Entonces hubo susto, pero a la vez mucha emoción de poder llegar y volver a estar con los niños. En Estados Unidos han tenido demandas al colegio por alguien contagiado, no, y hay una ley que dice que no se puede demandar por COVID.
Sin embargo, los hicimos firmar, tanto a profesoras como padres de familia, no importa que haya una ley, todo el mundo que decidió venir a trabajar o que decidió poner a sus niños en el colegio firmaron en inglés se llama un release form, una forma de liberarnos de la responsabilidad. Obviamente les damos todas las políticas y estamos cumpliendo con mucho de las políticas y saben y se mandan videos y demás. Pero no ha habido demandas, afortunadamente. Pregunta, ¿qué ubicación de mobiliario ha sido más amigable en las aulas? Pudiera mostrarte fotos. Básicamente en pequeños grupos con las mesas enfrentadas, entonces ya de por sí la mesa da distancia. Pero también usamos los espacios de sentarse en el piso, que nosotros no le pusimos máscara a los más chiquitines. Y en el Gran Bretaña, que todavía no hemos abierto y que la política dice que van a tener máscaras, que eso es lo otro que les quiero decir, tenemos el protocolo, pero el protocolo se revisa. El protocolo está, pero también el mundo está avanzando y el protocolo se hizo hace 2, 3 meses y el protocolo se ha revisado y si se hace un cambio, se avisa que se hizo un cambio. Entonces, en este momento todavía está que todos los niños van a tener máscara en las fases 3 y 4, que son las de, perdón, 2 y 3, que son las de riesgo. La 4 pues no abrimos. Pero eso se revisa. Y desde mi punto de vista, con todo lo que estuve leyendo y estamos leyendo de estudios y demás, de pronto no es tan necesario que haya la máscara en los niños. Hay que definirlo, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues, tenemos el mobiliario para pequeños grupos, pero también tenemos trabajo en piso, donde está el pequeño grupo trabajando. ¿Qué tal ha sido la adaptación en inicial? Ya la contesté. ¿Qué tan factible es realizar los laboratorios de ciencias? Pues nosotros lo que estamos viendo es que va a ser igual de factible. Lo que pasa es que son pequeños grupos los que van a estar en el laboratorio de ciencias. Ahora, si estamos hablando de secundaria y primaria, si estamos hablando con los más chiquitines, pues los experimentos los siguen haciendo y el trabajo en grupo, o sea, las actividades las siguen haciendo como las hacíamos antes. Lo que pasa es que son menos niños. O sea, nosotros tenemos máximo ahora 10 niños por salón. Ahora, ¿qué hicimos? Que me parece importante compartirles. A ver, eso también esto es una situación para los colegios del mundo y es que nos redujeron, o se nos redujo la capacidad a la mitad y no necesariamente hay colegios que sean sostenibles a la mitad de capacidad con el mismo número de profesores. Entonces, ¿qué hace uno para poder tener más cobertura? Nosotros hemos dividido salones. Las salas que eran grandes, como ahora son solamente 10 niños, pusimos unas paredes en la mitad. Son paredes móviles y ya las aprobaron, están aprobadas. O sea, las pusimos obviamente y llamamos a las agencias y nos las aprobaron. Entonces podemos tener 10 niños en un lado y 10 niños en el otro. Pero como estamos haciendo separaciones por grupos, estos grupos están en este espacio. Entonces hicimos esas divisiones y es parte de lo que los colegios están empezando a hacer. Logramos definir una zona en el colegio muy amplia para que todos los de preescolar puedan venir, pero eso fue algo, digamos que nos pudimos dar ese lujo. Entonces, nuestro preescolar en Bogotá va a poder venir todos los días. Y eso nos baja una cantidad de trabajo, digamos que virtual. En Estados Unidos no, nosotros abrimos un programa virtual que se llama el Pre-K2Go, que está abierto para todo el mundo, pero inició con nuestras familias, ya ahorita se abrió al público. Pero hay papás que como no están trayendo a los niños o porque capacidad real, literalmente ya no podemos dar, pues entonces están yendo al programa virtual. Nosotros en Chile aún no regresamos, pero esta experiencia que compartieron son un aporte importante. Me alegro muchísimo. Me alegro mucho. No sé si alguien más tiene algo que compartir, porque sería rico que ustedes compartan. ¿Dónde están? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué ideas se llevan? Rosa, Por ejemplo, el tema del agua, nosotros hemos decidido que se lleven botellas, igual que las carteras, que
quería más tipo saquito para que las lavasen. Un poco contarnos un poco cómo lo habéis hecho vosotros. Ya, para nosotros tenemos unos bebederos, cada cual tiene su vaso que está marcado y nadie puede tomar del bebedero con la boca, sino que con el vaso. Y cada cual tiene su vaso personal y esos vasos se desinfectan en cloro, pues en la solución de cloro con agua. Porque todo lo que viene de afuera como una botella, viene tocado. Y sí, entonces nos tocaría esterilizarlo. Así como los zapatos, entran y los zapatos se cambian y muchas cosas se cambian, entonces no tenemos botella, entre otras porque pues no usamos botellitas de agua por muchas razones, pero tenemos el vaso de cada cual y esos vasos se están desinfectando después de uso, entran en un proceso de desinfección. Igual que cada uno tiene su kit de materiales, que no necesariamente se desinfectan todo el tiempo, pero sí se desinfecta si va a haber algún cambio o si hubo al final de la semana. El vaso sí se desinfecta todos los días. Como 3 veces al día, no me acuerdo. Pero se desinfecta en la mitad, igual que el parque. Ya. Sí. ¿Los niños con algún problema de discapacidad volvieron igualmente al colegio? No. No y sí. Depende del nivel. En el Gran Bretaña no hemos abierto, entonces pues ese grupo, hay un protocolo y hay unas personas que están asignadas para darles apoyo adicional para que puedan volver y no sean excluidos, que es parte de lo que decía el doctor Restrepo en el webinar que dimos hace 8 días, que ya no se habla de inclusión, sino se habla de adaptación social y escolar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos adaptando la escolaridad a estos niños? Nosotros lo adaptamos, pero en este momento no tenemos así un caso particular de niños, estoy yéndome como a los extremos de niños que necesitaban un adulto adicional. No los tenemos en el colegio. De resto sí, si hay alguna discapacidad, es que no me gusta la palabra discapacidad, sino alguna necesidad excepcional o particular, están bienvenidos. No tengo en este momento ningún caso que haya llegado a mí porque tengamos este caso especial. Está contenido dentro de los protocolos. De hecho, los niños que tienen necesidades excepcionales o especiales, en muchos países, y de hecho aquí en la Florida, están siendo considerados los primeros que deben entrar. Porque son a los que que representan más complejidad para los padres de familia en la casa. Y necesitan mayor especialización en el manejo. No sé, si quieren hablemos. ¿Quién quiere hablar? Hombre, nosotros tenemos un poco de susto, la verdad. Sí, ¿Qué te hace tener susto, Rosa? Elaboremos por qué el susto. No, vamos a ver, porque tampoco sabemos lo que nos van a decir. En principio sí que queremos volver y yo creo que lo que tú dices del tema de las familias están deseando. Lo que pasa es que son muchos niños dentro de la clase y luego el pensar que en un momento dado nos tiene que sustituir a alguien, la frase que tú has dicho que en un momento dado viene un padre y te dice hemos estado en contacto con alguien, son tantas cosas, o sea, tengo que decir que lo vas juntando y entonces da susto y a que a lo mejor a la hora de trabajar y estás con ellos y se te pasa, ¿no? Y lo que tú has dicho del tema de verlos, la emoción, yo creo que va a ser impresionante. Rosa, ¿sabes qué nos sirvió mucho? Porque comparto totalmente tu opinión y ahí estuvimos y confieso que a veces va uno así, ¿no? Como la montaña rusa. Nos sirvió muchísimo todo el entrenamiento que hemos tenido con personal de salud, que de verdad nos explica lo que está pasando más allá de los medios, de los noticieros. Hoy, ¿qué nos ha tranquilizado? Y estamos en la Florida, que es como el punto álgido de crecimiento de contagios. No sé si ustedes han oído. Sí hay más contagios, pero hay mucho mejor manejo en las clínicas. Ya se conoce más del virus, ¿sí? Hay más manejo. Entonces, los niños sí se contagian. Y tenemos varios niños contagiados. Varios para mí son 6. Pero todos asintomáticos.
Ya. Entonces, contagiados porque el examen dio, pero ¿por qué dio positivo? Pues porque ahora les estamos haciendo exámenes a los niños. Y a entender un poquito eso, baja el nivel de ansiedad. También entender que, por lo menos nosotros desde la organización, pues nadie está obligado a trabajar, y si tienes una condición tratamos de ponerte en algún trabajo que no sea necesariamente en el salón, y de acomodar, ¿verdad? Porque si tienes un problema de salud y eres una persona de alto riesgo, pues claramente yo sí estaría un poquito paniqueado, nomás de tenerte en el equipo y de ponerte en riesgo. Entonces, ¿de qué manera tú puedes asumir lo virtual o tú puedes asumir una cantidad de apoyos que se necesitan adicionales? Porque sí hay mucho trabajo detrás. O sea, decir que es lo mismo y porque se quejan los profesores, como alguien alguna vez dijo, Santa Bárbara no tiene ni idea de lo que hay detrás, porque sí hay mucha preparación. Hombre, yo tengo menos miedo del momento que va a estar muy controlado. O sea, tengo que decir, porque durante todo el mes de julio nos hemos estado preparando para organizarlo todo. Sí, hagan muchos simulacros, de verdad, hagan muchos simulacros. Hagan simulacros de revisión, hagan simulacros de entrar ustedes y hacer el juego de vivir la experiencia. Nosotros hicimos simulacros con niños de las profesoras que nos estaban llevando, entonces hicimos simulacros con ellos y de hecho algunos de los videos fueron con ellos. Entre más comprendamos y entendamos que estamos haciendo todo lo posible por la seguridad, se baja el nivel de ansiedad. Y yo les recomiendo que hablen mucho con el equipo. Es una cosa que tenemos los humanos, como que nos protegemos en equipo. Entonces yo veo a alguien sin máscara y yo no le digo a nadie. Y no sé por qué hacemos eso, porque es que en este caso sí perjudica a todos. Entonces, convertirnos en voceros de protectores del protocolo, y no es porque alguien se quitó la máscara por maldad, es que uno se distrae y se quita la máscara. Entonces, oye, te quitaste la máscara. Entonces, ¿de qué manera nos volvemos nosotros dentro del equipo también protectores de la política? Pero no con maldad de, es que fulanita no la quiere seguir por maldad. Es que yo no sé si ustedes han usado la máscara, pero Sí. a mí sí me rasca la nariz y me la quito, y a veces como que trato de decir algo y me pasa dos cosas. Cuando estoy tratando de poner atención a algo, me quito las gafas, no sé por qué, me quito las gafas y me quito la máscara. Entonces, no es de maldad, pero entonces volvámonos protectores de que si vemos eso, todo el mundo tenga la conciencia de que aquí nos estamos protegiendo unos a otros. Eso es fundamental para la reapertura. Preguntarle a una Hombre, persona si estuviste... aquí inconscientemente el primer día los profesores que se vieron se abrazaron de la alegría. Claro, Es que es claro. inevitable. Mira, en las reuniones sociales que hemos logrado tener, por ejemplo, con mis suegros que viven aquí cerca y demás, es simpaticísimo porque uno llega y vamos a estar es afuera y ni nos saludamos, o sea, nos saludamos así, y al final todo el mundo se despide de beso, porque es así, somos humanos. Es fundamental que cuando ustedes están haciendo estos protocolos de seguimiento, Jimena, que es la encargada de hacer esas preguntas, que es nuestra CEO, ella tiene una lista de preguntas que tiene que hacer 60 veces. Uno le pregunta a alguien, ¿estuviste con alguien? No, yo estaba solo. Pero estuviste con alguien cuando hiciste mercado, pero estuviste con alguien, y sale que estuvo con alguien. ¿Sí? Sale que estuvo con alguien. Todos hemos estado con alguien. ¿Qué aprendimos aquí en Estados Unidos? Cuando tuvimos los primeros contagios, la entidad que nos regula nos llama y nos hace un seguimiento. Y aprendimos que uno puede tener la máscara puesta, pero si estuvo más de 15 minutos con alguien en un lugar cerrado, es sinónimo de igual no haber tenido máscara. Entonces eso a uno lo hace preguntar, entonces, ¿para qué tengo la máscara? Igual hay que tener la máscara, igual tengan. Pero eso es importante saberlo, porque la pregunta es, ¿has estado con alguien más de 15 minutos? Sí, con máscara, ok, pero ya entra al mapa de contagio, de personas que yo tengo que decirles, tienen que vivir la cuarentena. Y eso afecta al colegio y a las familias. Cuando uno llama a la familia a decirle, nos tocó cerrar ese salón o nos tocó cerrar el colegio completo, es fuerte porque las familias también han hecho toda una organización creyendo que sus niños van a estar en el colegio.
Entonces, eso es importante contárselo a los profesores porque a veces como que no nos damos cuenta. O el protocolo totalmente seguido en el colegio que uno dice, wow, increíble la obediencia del protocolo. Pero nos enteramos que estuvieron en la playa juntos. Entonces, no, afuera tampoco. Y entonces eso es fuerte porque socialmente somos amigos afuera. Entonces, esas cosas es importante que ustedes las hablen porque es parte de la preparación para la reapertura. Y obviamente depende de la fase en la que estén y en el país en el que estén y en la ciudad en la que estén. Nosotros estamos en el sur de la Florida. Mal. Estamos en Bogotá. Mal. Estamos dentro de los 10 países con mayor contagio y Florida también. Pero pues si ustedes están en una zona donde no hay casi contagios y demás, pues están, qué dicha, nos cuentan, manden fotos. Bueno, no sé qué más decir. Marce, ¿ustedes qué más están haciendo? Porque ustedes hacen muchas cosas. Sí, no sé, la verdad que lo que decía Rosa, comparto 100% la incertidumbre. A veces nos preguntamos, ¿queremos volver? Claro, porque a nosotros nos quedan 4 meses todavía. Nosotros desde marzo que estamos sin clases, Argentina, Claro. vamos a tener todo el ciclo sin clases. Pero bueno, la realidad es que sí, armando protocolos y aprendiendo mucho. Yo lo que decía recién es que también hay muchas cosas que no se sabe del virus. Entonces, quizás hoy hacemos un protocolo armando una estrategia y dentro de 15 días esto cambia. Entonces también tenemos que ser flexibles y pensar que esto se tiene que estar corrigiendo y verificando constantemente. Tal cual. Todo el tiempo. Todo el Y como tiempo. decía Rob, el director de Gran Bretaña, tiene uno que tener el plan A, B, C, D y E. Sí. ¿Sí? Y publica uno el del protocolo A, pero tiene listo el B, C, D. Pero no desfallecer, creo que hay una luz al final del túnel. Nosotros abrimos y ha sido mucho trabajo, ha sido un poco estresante, pero también ha sido muy lindo. Hay muchas cosas muy lindas. Y creo que se dice que los médicos y las enfermeras son, digamos, que los que están ahí, los héroes que están al frente. Yo creo que los profesores también. Los profesores de los que abrimos son héroes. Para mí, los profesores somos héroes. Porque en cierta medida le estamos dando un servicio a la comunidad. Entonces, cuando uno entiende que es que hay un propósito de no es solamente abrir por abrir, porque es que económicamente hay que abrir, no, es que de verdad se necesita dar un servicio a la comunidad súper amplio. Entonces, pues uno está apoyando a esos médicos, a esas enfermeras, uno está apoyando. Bueno, lo otro ahí, por favor, importantísimo en el protocolo, la confidencialidad de quién se infectó. Porque somos humanos. Entonces, si hay una persona que está contagiada, uno dice, hay una persona que está contagiada, mamá, papá, fue un niño, ¿qué profesora fue? Hay una persona que está contagiada, ¿sí? Porque de lo contrario ya ha pasado en otros países y demás que no han dejado entrar a la persona al edificio. Entonces, los seres humanos como que vamos de extremos a veces. Entonces, uno tiene que proteger a la persona. Tiene que proteger a la persona. Bueno, no sé si Estoy quieren... totalmente de acuerdo contigo, porque si ha pasado a veces con los piojos, que un niño lo ha dicho en la clase, mi madre dice que tienes piojos, imagínate con todo esto, y eso se debía decir en las reuniones de inicio de curso, Sí, que tengan mucho cuidado con los sí, comentarios. sí, pero súper importante y cuando hagan las reuniones con los padres de familia, díganles. Ustedes se van a enterar si hubo un contagiado porque no somos de filosofía transparente, pero no les vamos a decir el nombre de quién. Ahora, ellas tienen, todo el mundo tiene allá sus WhatsApp y entonces por descarte, yo no fui, pero nosotros no fuimos los que avisamos. Y creo que al comienzo hay temor, pero en la medida que se empieza a vivir, la gente empieza ya de pronto a relajarse mucho. Entonces, uno como líder tiene que estar encima para que no se relajen tanto, que es lo otro, ¿no? Se empiezan a relajar. Entonces, es mantener el equilibrio del cuidado, según la fase en la que uno está, el equilibrio. Ana María, me ha surgido una pregunta. Dale, A nivel de lenguaje, de emociones con las mascarillas, ¿los niños cómo han respondido ante eso?
Pues los niños Me han parece muy bien lo del respondido, juego, de poner, quitar, todo eso, pero en las rutinas diarias, a nivel de lenguaje, porque ya sabemos que los de 3, pues el lenguaje es mucho más deficitario, entonces nos preguntábamos los profesores de infantil ese tema. sí, Claro que nosotros tienes que vocalizar más. estamos en este momento comprando máscaras transparentes, en el proceso de ensayarlas y demás, porque claro, dar un tetero pues, sin cara. Nosotros, Ana, estamos pensando previamente trabajar dentro del entorno virtual o digital. Ya las maestras previamente empezar a tener clases para que los chicos vayan visibilizando tener a la maestra con la máscara, Sí, porque eso el hicimos, sí. encuentro va a Ujú. ser, sobre todo para los más chiquitos, ¿no? Va a ser Sí. como muy fuerte, va a ser fuerte para No, nosotros. eso lo hicimos de mil maneras, desde la clase Claro, virtual, desde mandarles fotos con máscara, sin máscara, de las máscaras pintadas, máscaras decoradas. Se hizo toda una tarea de aprestamiento a la máscara. Pero creo que la pregunta de Rosa sí va, es que el niño aprende a hablar, de hecho, viéndole los labios a uno, la sonrisa, esa sensación de la sonrisa del adulto, el tetero, el niño lo agarra a uno, lo toca, ¿verdad? Entonces es como una de esas pérdidas sociales que uno tiene que poner en la balanza y que nosotros estamos poniendo en la balanza en un momento de altísimo contagio. No le podemos decir a las profesoras que se quiten la máscara por protección a ellas, son adultos. El niño no tiene tanto riesgo, por ahora que sepamos, porque pues en el mundo no ha habido tal conmoción por los niños, pero pues protección a la profesora. Ahora, tienen también su máscara transparente, entonces a veces le muestran la cara y demás desde lejitos y tal, pero vuelven y se la ponen. Eh, pero por eso estamos comprando máscaras transparentes. Y hay unas divinas, hay unas divinas. Y creemos que vale la pena por el desarrollo de los niños y por la parte social y emocional, vale la pena. Aparte son máscaras en términos generales que no son desechables, entonces se pueden desinfectar. Entonces serán costosas, pero no necesariamente todo el mundo puede proveerlas. Pero Nosotros vale la proveemos pena. eso. Vale la pena. Sí, de acuerdo. No, son muchas cosas que van saliendo. Sí, son muchos aprendizajes. Pero ahí vamos. No sé si alguna otra pregunta, algún otro comentario, compartir algo. Bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente. A los que no vieron el primer webinar, los invito a que lo busquen. Están en nuestra página del modelo BES, en la zona de eventos por webinars. Y nos vemos la próxima. Les estaremos avisando. No, síganos para que sepan la fecha estamos definiendo la fecha del duelo. Y también tenemos uno de gamification, que creo que les va a parecer súper interesante, también para cambiar esto de reapertura, también cómo metemos el juego y la gamificación en la forma de enseñanza. Entonces, muchas gracias por estar. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario. Si están haciendo algo, ya tienen un protocolo y lo quieren compartir, por favor, compártanlo en la plataforma del modelo BES, que tiene todos los colegios acceso, los colegios de la red. Y si no se quieren poner en el trabajo de subirla, mándenmela, yo la subo, la subimos nosotros desde el equipo, pero compartamos que ese es el poder de la red que tenemos. ¿Listo? Cuídense mucho. Me encantó verlos y gracias por estar.